Domingo 21 de noviembre del 2021. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios es todo en todos, y esto no es solamente una expresión para explicar que Dios está por encima de todo y lo llena todo. Este es el tema para hoy día, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias. Eres un Dios maravilloso, el único Dios verdadero, el Dios que creaste los cielos y la tierra, el Dios que nos amaste desde la eternidad y nos amarás por toda la eternidad. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra y conocer más acerca de lo maravilloso que eres como Dios y Padre de todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Dios es todo en todo, y es cierto, hermanos. Tenemos el testimonio de un hombre justo, correcto, un hombre bueno, pero no significa necesariamente que ser bueno, correcto, te da la garantía de tener una buena relación con Dios o de conocer a Dios. Y vamos a ir al libro de Job, capítulo 42, y vamos a ver ahí que Job tuvo un encuentro personal con Dios y él reconoció su poder y sabiduría y se arrepintió de haber hablado acerca de cosas que no entendía. Y eso es lo que ocurre muchas veces. La religión ha distorsionado totalmente la visión que tenemos que tener de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y que además es nuestro Padre. Hoy vamos a aprender con la palabra un poco más acerca de ese Dios que necesitamos conocer, porque ¿cómo podemos amar bien a Dios si lo conocemos tan mal? Vamos a Job capítulo 42, versículo 1 hacia adelante. Dice, respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es que es así, hermanos. Solo el que ha tenido un encuentro personal con Dios, con el Dios vivo, el Dios de la Biblia, puede reconocer su poder y sabiduría, como lo hizo Job el justo. Y podemos concluir también, hermanos, que para los que hemos tenido una experiencia real y viva con Dios, podemos decir que sin Dios nuestra vida carece de todo sentido. Y vamos a ir viendo la palabra de Dios porque vamos a ver lo que habla el rey David y otros hombres de Dios sobre esto de que Dios es todo en todo. Y es que todas las cosas son de Dios. David quiso construir un templo y Dios no se lo permitió. Lo construyó su hijo Salomón. Y vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 10, dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde siglo y hasta siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y es que es así, hermanos.
todo es de Dios. Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador. Y es que muchas veces nosotros queremos tener una visión casi humana de un Dios que que está por encima de todo pensamiento humano, de toda concepción humana. Una vez más, en el Salmo 24, 1, 2, y ese es el problema de muchos. Algunos hasta quieren convertirlo a Dios en su muchachito, de pedirle cosas, y si no se las da, se enojan. Y dice el salmista, en este caso David, nuevamente, en Salmo 24, 1, 2, dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Plenitud habla de todo. El mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y podemos seguir leyendo más citas que hablan de que Dios el Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible, es dueño de todo. En el Salmo 50:12 nos dice el salmista, es un salmo de Asaf, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En el Salmo 89:11, nos dice la palabra de Dios, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El Salmo 95, 4, 5. Es decir, podemos recorrernos toda la Biblia y vamos a encontrar la verdad que mucha gente no la conoce o no la quiere aceptar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para echarse atrás. Él está por encima de todo. Él lo llena todo. Hermanos, solamente nos basta ver la creación y podemos ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Todo lo creó, todo lo visible y aún lo invisible. En el Salmo 95, del versículo 4 al 5, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y podemos ir también al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 26, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, les va a decir, 10, versículo 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero, ¿por qué está hablando esto Pablo? Antes dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque todo es de Dios. Y es que, si se acuerdan ustedes, hermanos, había una costumbre entre los corintios, entre todos los pueblos paganos, la cultura griega, de ir a ofrecer animales, sacrificarlos ante los altares de sus ídolos. Pero dijimos en esa oportunidad que para nosotros, los que hemos conocido a Dios, hemos creído en su Hijo Jesucristo, los ídolos para nosotros no son nada, nada. Estatuas, imágenes, no son nada. Dios es todo, en todo. Entonces, dijimos en esa oportunidad que si te invita un pagano a compartir la mesa, no preguntes nada. Si esa carne fue ofrecida a los ídolos, no tienes por qué preguntarlo, porque para ti y para mí los ídolos no son nada.
Y termina diciendo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. De Él y para Él son todas las cosas. Veamos lo que dice Pablo a los romanos. Él termina este capítulo 11 con palabras de alabanza a Dios. Porque no siempre podemos entender los planes de Dios, pero siempre podemos confiar en su misericordia. Él es Dios todopoderoso, hermanos. Y en versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, es interesante cuando está hablando sobre justamente lo que habíamos visto un instante antes, acerca de las viandas que se sacrificaban a los ídolos. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para ti y para mí, para los que creemos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Colosenses 1:16, hablando sobre que Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice Pablo a la iglesia de Colosas, porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, hermanos, Jesucristo participó de la creación. Y Hebreos 2:10 nos dice la palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Jesucristo es la causa de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo vino en forma de hombre, nació de mujer, dice la palabra en Gálatas, nació como nacen todos los niños, pero recién a los 30 años Él se manifestó como el Hijo de Dios. Antes era un niño como todos los niños, vuelvo a repetir. Y una vez que se manifiesta y una vez que comienza a dar señales de que era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, entonces comienza su ministerio de 3 años, que termina con su muerte en la cruz y la resurrección gloriosa en el tercer día para nuestra justificación. Y luego vemos que envía al Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés todos son llenos del Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo complementa la obra de Cristo en la tierra, porque Cristo ya no está con nosotros, ¿no es cierto? Pero está su iglesia, su cuerpo glorioso en la tierra, también haciendo señales, prodigios, milagros, predicando el evangelio de la gracia a toda criatura,
haciendo la obra que nos encargó Jesucristo, que es la gran comisión. Pero veamos qué es lo que dice. Nuevamente, en Hebreos 12:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, esa salvación ha sido encargada a nosotros, a que la prediquemos, que la anunciemos y que el mundo sepa que hay salvación en Cristo Jesús, que hay salvación por la fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Entonces, la iglesia complementa la obra de Cristo. Y Efesios 1:23 lo va a aclarar perfectamente cuando dice, Efesios 1:23, dice: yo creo que podemos leer desde el versículo 15 para que tengamos el contexto de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir y se lo escribió a los efesios, cuando les habla sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no hay otra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Y todas las cosas están sujetas a Jesucristo. Vayamos a primera de Corintios, capítulo 15. Muchos se olvidan que Jesucristo es el Mesías, muchos se olvidan de que es el Hijo de Dios, muchos se olvidan que es el único Señor y suficiente Salvador. Y a veces lo tratan de Jesucito o con diminutivos, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las cosas están sujetas a Él. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria a Dios. El Salmo 8:6, volvemos otra vez a los salmos, que no solamente son alabanzas, sino también revelan la naturaleza de Dios, el ánimo que tiene para sus hijos, y nosotros debemos de prestar mucha atención a lo que también se revela en los salmos. Romanos 8:6. Este es un salmo también del rey David. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Está confirmando. Y en el Salmo 104:27
Salmo 4, 27 al 29. 27 al 29, dice la palabra de Dios: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Me estaba comentando mi esposa que había visto una noticia en que en cierto país, no es importante el nombre, los supermercados estaban casi vacíos. Entonces el comentario era que estaba faltando alimento. Pero yo les digo en este domingo 21 de noviembre que nuestro Dios es Yahvé Jireh, nuestro proveedor. Así que lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra confianza en Él. Él nunca nos va a dejar faltar nada, hermanos. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23, nada me faltará. Pero esa realidad tú la vives cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, cuando tú tienes fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Y aquí cabe una reflexión, hermanos, porque estamos hablando sobre fe. Por fe entendemos que el creador de lo visible e invisible está por encima de todo concepto humano que trate de limitar su poder, su sabiduría y su presencia en el universo. Y su presencia también en nuestras vidas, en la vida de todos sus hijos. Así que yo los exhorto, hermanos, a ir de continuo a la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros vamos a poder conocer mejor al Dios que no lo conocemos tan bien. Es la palabra y el Espíritu la que nos va a llevar a tener una comunión con el Dios vivo, con el Dios que nos amó desde la eternidad y nos seguirá amando por toda la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, porque todo lo que hiciste, Padre, lo visible y lo invisible, lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque en el principio tú determinaste que el Señor de toda la creación fuera Adán. No fue así. Adán cayó, pero tú inmediatamente ideaste un plan de salvación en tu amado Hijo Jesucristo, porque eres bueno. No solamente eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, sino que eres un Padre amoroso, tierno y compasivo. Queremos conocerte, Padre amado, mejor. Queremos tener una mejor relación contigo, Señor. Queremos dejar todo vestigio de conocimiento religioso para tener un conocimiento real y verdadero, teniendo comunión contigo, Padre. Gracias, Padre, por este domingo. Gracias por esta semana que empieza. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén, aleluya, amén. Que tengan un domingo glorioso y revisemos todas estas citas que hablan de que Dios es todo en todo. Y nos vemos en el siguiente mensaje.